Comunicación política es el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Nos acompañan en esta oportunidad Gabriel Reyes, profesor de posgrado, en este caso de la Universidad Católica Andrés Bello, y también Osvaldo Ramírez, consultor político, ambos especialistas en opinión pública y comunicación política. Vamos a comenzar a poner a nuestros televidentes en contexto. ¿De qué se trata exactamente la comunicación política? Y vamos a tratar también de hacer un llamado a lo que sería el fundamento de la comunicación como tal. Bueno, cuando hablamos de comunicación política hablamos primero del fenómeno de comunicación, que esta comunicación es muy básica, emisor, receptor, a través de unos medios, unos canales determinados, pero con una particularidad bien importante, que es comunicar sobre lo público. Toda comunicación que tiene que ver, primero, en función del poder, segundo, en función de los asuntos donde toda la comunidad hace vida, y en función, además, de tratar de resolver, o de conversar, o de tratar de alcanzar el poder, persuadirlo, perseguirlo, derogarlo, tiene que ver con comunicación política. Ahora, para entender la comunicación política hay tres modelos importantes. El primer modelo es un modelo dialógico, un modelo de diálogo, un modelo de tratar de utilizar el argumento de la palabra estrictamente, en igualdad de condiciones, en igualdad de tiempo al aire, en igualdad de tribunas, para que los actores que estén comunicando puedan persuadir a la gente y la gente pueda responder y persuadir a los gobernantes y establecer los contrabalances necesarios para que un mensaje se fije. El segundo modelo es un modelo estrictamente propagandístico, y cuando hablamos de propaganda, hablamos más que del uso de la razón, que viene siendo el primer modelo, del uso de la emoción, de ese uso en el cual yo a través de diferentes técnicas muevo, modifico, trato de mover tu emoción, persuadirte para que generes una conducta o cambies de actitud respecto a algo. Y un tercer modelo, efectivamente estamos hablando del modelo del marketing político, del marketing que puede ser electoral o puede ser para comunicación de gobierno, para comunicación de marca ciudad, para comunicación de políticas públicas determinadas, desde un pago del impuesto hasta no bote el papel en la acera. Entonces, a partir de allí, efectivamente, ¿qué es lo que está en el centro de la discusión? El carácter de lo público, el carácter de los asuntos que atañen a toda la ciudadanía. Son inherentes a toda la sociedad Sí. de un país en determinado contexto. Ahora, ¿quiénes son los principales actores de esta comunicación política, los principales emisores de este tipo de mensajes? Bueno, yo quisiera comenzar por complementar el análisis muy acucioso que hizo Osvaldo sobre la importancia de trasladar la agenda pública, esta suerte de quehacer diario, cotidiano de las comunidades, que es recogido por los medios, constituyendo una agenda de medios, y luego nutre una agenda política, que la única forma de retroalimentar en esos ciudadanos es mediante la comunicación política de manera efectiva. Entonces, retomando ese modelo comunicacional donde hay emisor, receptor, hay medios y hay ruido, es importantísimo señalar, y vale tu pregunta, que los actores no necesariamente son los actores visibles a la hora de entender el tema de la política. Muchas veces los grupos de presión, muchas veces los ciudadanos de manera desarticulada se constituyen como actores de la comunicación política, porque no solamente es comunicación política el discurso. La perspectiva del análisis de la comunicación política mediante el discurso es simplista, es muy plana. La comunicación política puede ser oral mediante el empleo de una frase en un contexto determinado, o puede ser mediante el empleo de metamensajes, bien sea inclusive a través del lenguaje gestual, a través de una imagen. Y aquí se involucran otras disciplinas como la semiótica para el análisis de esos símbolos que transmiten una idea que precisamente contribuye a la formación de ese criterio que, una vez que se pluraliza, permea en todos los estratos de la sociedad. Por supuesto, los actores fundamentales son quienes hacen política, pero como decía Osvaldo, estamos hablando de la cosa pública, y en la cosa pública todos participamos. De manera que todos somos actores de la comunicación política, unos con más saliencia que otros,
otros con más preponderancia en términos de la captación o la emisión de ese mensaje, pero al final todos nos convertimos en esa suerte de agentes comunicadores de cómo nos afectan las medidas de carácter público en nuestro quehacer diario. Hay una percepción quizás que se ha venido tornando un poco, ha tomado más fuerza durante los últimos años, y es que las instituciones políticas, al menos en Venezuela, quizás muchas personas lo ven como que sus labores van dirigidas única y solamente hacia los fines electorales. Sin embargo, no es así. Las instituciones políticas quizás generan las informaciones más importantes, como ya lo decíamos, dentro de una sociedad, y son al mismo tiempo muchas veces voceros de la sociedad, ¿no? Ellos también, en cierto modo, escuchan lo que las masas tienen que decir, o los problemas que está padeciendo la sociedad, y son ellos quizás los denunciantes de diversos problemas. ¿Cómo se encuentra ese carácter de denuncia o esa actividad de denuncia por parte de las instituciones políticas actualmente en el país? Bueno, el tema es que la comunicación la comunicación política sirve de autopista. Primero, para yo llevar unos contenidos a la población, de manera que lo entiendan, y tratar de persuadirlos para que comprendan que el camino que yo estoy proponiendo es el camino que efectivamente debe ser asumido por la sociedad en ese momento. Pero del otro lado de la autopista está el ciudadano, ese ciudadano que tiene unas demandas muy particulares, que pueden ser demandas en materias puntuales de prosperidad, otras demandas pueden ser económicas, otras demandas pueden ser en materia de recursos para una comunidad determinada, y comienza ese juego de contrabalance, ¿ok? Cuando la institución, y aquí viene el primer reto importante, solo establece mecanismos unidireccionales y no escucha qué hay del otro lado. ¿Cómo escucho al que está del otro lado? Dos técnicas clásicas que son encuestas de opinión pública o estudios cualitativos a través de grupos focales, mapas de sueños y aspiraciones, entrevistas en profundidad con actores claves de cada una de las sociedades o de las comunidades. Si yo no establezco, y aquí viene el primer gran reto de la comunicación, cómo ver esa bidireccionalidad. Una ventaja es que de unos 10 años para acá, con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, se han establecido lo que Manuel Castells llama los medios de autocomunicación de masas. La gente lo conoce como el uso de redes sociales. ¿Qué sucede con esto? Que allí también se crea un nuevo espacio público, y en ese espacio público, en donde se vuelcan contenidos, también los ciudadanos vuelcan demandas y también vuelcan contenidos a la vez. ¿Por qué? Porque en este cambio, en el que el ciudadano no solo se queda recibiendo información, sino a partir de ahora también la propone, es lo que se denomina prosumidor, el gobierno o las instituciones terminan tratando de interpretar qué o cuál es la señal, que se entra como una tercera vía de demandas o de inputs para conocer realmente qué se quiere. Efectivamente entra como un tercer canal para ver y hacer ese juego de contrabalances. Aquí yo creo que el punto clave es: toda comunicación política tiene que buscar unos efectos determinados. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo dice? ¿Qué dice? ¿Cuándo lo dice? El problema es que no todos los destinatarios del contenido piensan igual. No somos hombre masa. Precisamente, ¿cómo repercute el mensaje en esos destinatarios cuando no se tiene quizás una idea muy clara entre la diferencia de transmitir un mensaje basado quizás en la razón o un mensaje basado en la pasión? En este caso, de eso vamos a hablar más adelante, luego de este corte. Ya volvemos. Características de la comunicación política. La comunicación política puede ser transmitida por cualquier medio y está implícita en todas las formas de interacción. También contribuye a identificar los problemas nuevos.